Hola, mi nombre es Claudia Osica, ya nos tuvimos en varios de los trabajos prácticos. La clase de hoy que les voy a compartir tiene que ver con una introducción a lo que es la biotecnología animal. Entonces voy a comenzar compartiendo la pantalla. ¿Estamos? Lo primero que tenemos que preguntarnos cuando hablamos de biotecnología animal es justamente qué se imagina uno cuando escucha la palabra biotecnología animal. Entonces, como para ir introduciendo el concepto en esta clase, es que la biotecnología animal es la aplicación de diversas técnicas que tienen como objetivo, ¿sí?, obtener razas mucho más nutritivas o productivas y animales económicamente más productivos también, incrementando su crecimiento, su desarrollo y también la producción de anticuerpos, producción de vacunas, etcétera. A la vez, este campo nos permite generar animales modificados genéticamente o animales transgénicos con miles de propósitos, donde estos animales pueden llegar a servir como modelos de enfermedades humanas o introducir nuevos caracteres a animales, digamos, importantes en producción como vacas y peces. Pero ¿qué es lo que sucede? Obviamente, antes de implementar técnicas in vitro, ¿sí?, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que ocurre in vivo para poder luego llevarlo in vitro. Y este es el desafío de las biotecnologías reproductivas en la biotecnología animal. Entonces, hay que saber qué es lo que ocurre en el proceso de fecundación. ¿Estamos? Que es el proceso por el cual dos gametos se fusionan para originar un nuevo individuo. Y que es un evento complejo, finamente regulado, y que involucra diversos eventos que se dan en el espacio y en el tiempo, tanto a nivel del ovocito, que es la gameta femenina, como en el espermatozoide, que es la gameta masculina. Este proceso de fecundación, a la vez, involucra el contacto de las gametas, cómo interacciones esas gametas y regularlo, fusionar el material genético de ambos para restituir el número diploide del próximo individuo que se va a formar, formando así el gameto, el cigoto, y iniciando el desarrollo embrionario. Entonces, solo como breves comentarios, también por parte de los ovocitos, más allá de la fecundación, previo a la fecundación, los mismos se encuentran en los ovarios de las hembras y sufren o pasan por varios cambios a partir de los cambios en los niveles hormonales de la hembra, donde ¿sí?, comienzan a madurar dentro del ovario, formando folículos, varios folículos, donde uno va a ser dominante en el momento de la ovulación. Ese ovocito va a madurar, que eso quiere decir que finaliza su primera división meiótica, y por lo tanto va a ser expulsado del ovario hacia las trompas de falopio para ser captado, u oviducto. En ese lugar es donde luego ocurre la fecundación. Entonces, esto es más que nada para que vean cómo se ve un ovocito ovulado o maduro, ¿sí? Este es el cuerpo polar, que es el producto de la finalización de la meiosis 1, y este el ovocito propiamente dicho, ya con la mitad de los cromosomas. Luego los espermatozoides, constituyen la gameta masculina, se forman en el testículo y pasan por un montón de eventos también dentro del tracto reproductor masculino, como la misma formación de los espermatozoides, su maduración para que comiencen a ser mótiles, siguen transportándose hasta ser eyaculados. Es una célula altamente diferenciada, ¿sí?, muy especial, contiene una gran cabeza cuya principal función es transportar al núcleo del espermatozoide, ya que no tienen casi citoplasma, ¿sí?, y cuenta también con una cola muy rica en mitocondrias que le generan la energía necesaria para que este espermatozoide pueda moverse desde su formación del testículo hasta el tracto reproductivo donde está el ovocito en la hembra. Y bueno, importante, en el proceso de fecundación fisiológicamente ocurre la unión de estos pronúcleos, tanto del ovocito como del espermatozoide, que tienen la mitad
de la dotación genética y generan una célula huevo o cigoto que va a ser único genéticamente, y bueno, la unión de estos pronúcleos restituye el número cromosómico de la especie. Y este nuevo cigoto tiene una estructura informacional que es la base para iniciar el desarrollo embrionario. ¿Estamos? Entonces, todo esto es lo que ocurre desde que el espermatozoide es eyaculado y recorre el aparato reproductor de la hembra y se encuentra con el ovocito para que ocurra la fecundación. No solo el ovocito es ovulado una vez que está maduro al oviducto, sino que el espermatozoide dentro del tracto reproductor de la hembra sufre cambios que solo ocurren en el tracto reproductor de la hembra que le permiten adquirir capacidad fecundante. Ese proceso se llama capacitación y si no ocurre, no ocurre la fecundación, ni in vivo ni in vitro. Entonces, esto es importante ya que remarca que un espermatozoide eyaculado no es capaz de fecundar a un ovocito si no transitó antes por el tracto reproductor de la hembra. Entonces, todos estos eventos que ocurren tanto a nivel del espermatozoide como del ovocito tienen que reproducirse in vitro en las biotecnologías reproductivas, ¿sí? No solo todo eso, sino que después de la fecundación ocurre el desarrollo embrionario, que es que luego de la fusión de los dos pronúcleos y la formación del cigoto, este cigoto comienza a sufrir, a experimentar diversas divisiones mitóticas ahora, que ocurren de una manera muy rápida, formando al embrión propiamente dicho, que va recorriendo el oviducto hasta que en un punto de su desarrollo conocido como blastocito, donde ya estas células se diferencian en lo que va a dar al embrión y los tejidos extraembrionarios como la placenta, etc., invaden al útero, llegan al útero y comienzan a invadirlo e implantarse, ¿sí? Todo esto también hay que reproducir in vitro para estas técnicas que vamos a usar en las biotecnologías reproductivas. Entonces, la definición de qué son las biotecnologías reproductivas es un grupo de todas las técnicas, que agrupa todas las técnicas o el conjunto de todas las tecnologías que permiten incrementar la eficiencia reproductiva. Y esto se aplica tanto en animales domésticos y silvestres como también en humanos, ¿sí? Las biotecnologías reproductivas se aplican en humanos y mucho, pero vamos a centrarnos en lo que es la biotecnología animal. Vimos cuál era su objetivo, pero bueno, para incrementar la capacidad reproductiva de los animales de interés, hay ciertas técnicas que son conocidas como inseminación artificial, fecundación in vitro, inyección citoplasmática del espermatozoide, o ICSI, y transferencia nuclear de células somáticas o clonación. Y bueno, y esto de que las podemos modificar genéticamente, también se realizan a través de técnicas que habrán visto o que están por ver, de edición génica, como son los zinc fingers, talents y también el sistema CRISPR-Cas. ¿Por qué es importante que hablemos de biotecnología animal nosotros? Tiene que ver con el país en el que estamos. Argentina es reconocido por la industria ganadera. La industria ganadera es una actividad económica de un origen muy antiguo que tiene que ver con el manejo y la explotación de los animales domésticos con fines de producción y aprovechar esto. En nuestro país, al 2018, se contabilizaron 54 millones de cabezas de ganado, ¿sí? De los cuales el 60% está representado por el ganado bovino, el 30% al ganado ovino y el 10% al resto. ¿Estamos? Entonces, incrementar las tasas reproductivas y el manejo y hacer más eficiente la genética de todas estas especies en nuestro país es importante. En muchos otros también, obviamente. Y bueno, la finalidad es hacer animales más productivos en cuanto a producción de leche, lana, pelo, carne, cueros, animales de deporte, entre otros. Esto lo vamos a tener incrementando la descendencia. Por ejemplo, si yo tengo una vaca con muy buena producción de leche, yo quiero que esa vaca tenga muchas terneras que genéticamente es probable
que sigan con esa tendencia a la gran producción de leche y así. Pero una de las limitaciones en las cuales, uno de los desafíos en las tecnologías reproductivas en los animales son los tiempos de gestación que tienen los mismos. Por ejemplo, la vaca 9 meses, la yegua va de 11 a 12 meses, las cabras 5 meses. Esto nos da un promedio de una cría por año. Entonces, si yo quiero aumentar, ¿sí? La cantidad de animales que produzcan esta leche de buena calidad, con una cría por año no estamos haciendo mucho y esa vaca estar teniéndola, pariendo todos los años tampoco va a ser rentable o preñada todo el año. Entonces, ¿cómo podemos aumentar la producción? Con las biotecnologías reproductivas, ¿estamos? Entonces, estas biotecnologías reproductivas, como ya les dije anteriormente, va a involucrar la aplicación in vitro de todo lo que ocurre in vivo, ¿sí? De todos estos eventos que ocurren tanto a nivel del espermatozoide como del ovocito, los llevamos in vitro para la obtención de embriones, preñeces, etc. De todo esto que vimos previamente, vuelvo a insistir, es necesario conocerlo para llevarlo a lo que ocurre in vitro. Y no siempre es tan fácil, ¿sí? Entonces, hay que, según la técnica que vayamos a producir, hay que reproducir todo in vitro o alguna de las partes in vitro. Entonces, estas biotecnologías de la reproducción abarcan las técnicas que ya les mencioné, desde la inseminación artificial hasta la clonación. Y tienen como finalidad esto, incrementar el progreso genético del ganado y la eficiencia reproductiva. Más allá de que el hombre influyó eh, sobre el apareamiento a 10.000 años atrás, ¿sí? Eligiendo, bueno, esta vaca tiene tales características, la cruzo con este toro, bueno, y llevar a eso ya, ahí comienza el manejo genético del humano en estos animales domésticos, con la finalidad de lo que era en ese momento también producir leche, lana, pelo, carne y otros. Entonces de ahí las biotecnologías reproductivas, desde la inseminación artificial a la clonación, se dividieron por convención en 5 generaciones. ¿Sí? La inseminación artificial parte en 1908, ¿estamos? Y consiste en depositar los espermatozoides a la hembra, ¿sí? Mediante un instrumental especializado y técnicas que reemplazan la cópula natural. Acá es un humano el que está introduciendo los espermatozoides en la hembra. Estos espermatozoides se introducen en el útero, en el cervix, en el oviducto, según la especie. Eso tiene que ver con dónde eyacula también ese animal. Entonces, todo eso ya empezamos a llevarlo in vitro. Surge, ¿sí? Hace años en realidad, porque se podía manejar las muestras de semen y llevarlas a las otras hembras, etcétera, pero el día de hoy es la técnica de mayor uso en el mundo, dado que tiene un muy buen impacto zootécnico y la mejor relación costo-beneficio. Esto se puede llevar a campo, uno no necesita equipamiento muy costoso, ni personal muy calificado, ni microscopios, etcétera. Pero esta eficiencia en esta técnica va a depender del macho, de la muestra de semen. O sea, yo introduzco y si ese semen no se mueve, no va a llegar a donde está el ovocito, etc. Y también de qué cantidad de espermatozoides estamos poniendo, el tiempo que guardé esa muestra de semen, etc. Pero surge a partir de 1946 una solución a esto, que es poder almacenar a la muestra de semen en pastillas en nitrógeno, ¿sí? Y a partir de ahí comienza un mercado que es la venta de dosis de espermatozoides en pajuela a partir de un eyaculado. Entonces eso puede ser almacenado en nitrógeno líquido por un montón de tiempo. Entonces las ventajas son esas, que es más económica, que tiene muy buenos resultados siempre y cuando la hembra esté bien reproductivamente. Y desventajas, bueno, eso, que sigo teniendo una cría con una inseminación artificial. Y otra de las desventajas es que si esa hembra no está ovulando, si yo hago una inseminación artificial,
nada va a pasar. Entonces, esta criopreservación de gametas me permite incrementar la descendencia, los espermatozoides, por ejemplo, en el tiempo. Y también otra de las cosas que permitió fue que uno comience a tener descendencia a partir de machos que están ubicados en otras partes del mundo, generando nuevas razas. Argentina puede exportar muestras de semen a otros países de machos de acá, como nosotros también podemos importar estas muestras e inseminar a las hembras, obteniendo nuevas razas, nuevas aptitudes, etc. Pero bueno, ¿qué es lo que pasaba? Esto, yo seguía teniendo una sola cría, puedo congelar las gametas, etcétera, porque adelanto también se pueden congelar los ovocitos, eh, seguramente ya lo saben, pero bueno, si esa hembra no está ovulando, no hay un ovocito ahí, que yo le ponga espermatozoides, hago una inseminación artificial, nada va a pasar. Entonces, surgen las biotecnologías reproductivas de segunda generación que tienen que ver con poder controlar hormonalmente el ciclo de estos animales, ¿sí? Y también transferir embriones. ¿Qué quiere decir eso? Primero, poder sincronizar el celo y la ovulación. Es decir, listo, estas hembras van a ovular tal día, en tal momento. Entonces tengo que inseminarla una hora antes, por ejemplo. Entonces evita que yo esté siguiendo a la hembras diciendo, bueno, ahora está en celo, exacto, hace más efectiva la inseminación artificial, obviamente, y a la vez me permite poder sincronizar el celo y la ovulación de un montón de animales a la vez. Yo insemino todos esos animales prácticamente a la vez y tengo nacimientos estacionales. Por ejemplo, que todos mis terneros nazcan en octubre, noviembre, cosa que en los primeros meses no pasen frío, por ejemplo, y tenerlos en verano. O al revés en otras especies, según lo que convenga. Puedo manejar, a partir de manejar el ciclo estral de las hembras, cuando quiero que éstas sean inseminadas y cuando la descendencia nazca. Entonces, otra de las cosas, más allá de manejar cuando entran en celo y cuando tienen que ser inseminadas, etcétera, fue el estimular que estos animales superovulen, ¿sí? Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es que en vez de que estos animales ovulen un ovocito, ovulen mucho más de un ovocito, ¿sí? Aumentando el potencial reproductivo de 3 a 7 veces. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Superovulamos, obtenemos un montón de ovocitos a partir de este animal, y hay dos opciones. O obtengo esos ovocitos, ¿sí? O insemino a este animal, a esta hembra, y después recupero por lavaje los embriones que tengan, y esos embriones los transfiero a otras hembras y no me quedo sin la hembra que a mí me interesa preñada, etcétera. ¿Sí? La tengo en un corto periodo de tiempo preñada, obtengo toda esa cantidad de embriones y los transfiero a otros animales receptores, se llaman. ¿Estamos? ¿Y por qué superovulamos? Por eso, porque en un año entonces yo puedo quizás obtener a partir de una superovulación toda esta cantidad de terneritos de esta vaca. Estamos, en vez de que esa vaca tenga una gestación y tenerla 9 meses preñada, yo la superovulo, la insemino, recolecto esos embriones y los transfiero a otras vacas de menor calidad, digamos, que sean solo gestantes, y mi vaca sigue a campo y tengo X cantidad de preñeces de esa vaca y de la muestra de espermatozoides que yo compré por catálogo prácticamente. ¿Estamos? Entonces manipular eso es importante. Para transferir embriones hay que tener en cuenta que también la hembra receptora tiene que estar manipulada hormonalmente, creyendo que está preñada de la misma edad del embrión que yo voy a transferir, ¿sí? Porque si no, ese útero no va a estar preparado para implantar a este embrión. Entonces, esta transferencia de embriones es una técnica que involucra eso, el depósito de un embrión en el útero de una hembra receptora, que tiene que estar sincronizada con la edad del mismo. De esta manera, como hablamos, obtenemos la mayor cantidad de preñeces en
mucho menos tiempo. Y es una técnica que se está aplicando ya muchísimo. Y esto de permitir que podamos criopreservar gametas, también luego permitió la criopreservación de embriones, y esto permite no solo la exportación, importación de embriones, sino que también seleccionar cuándo transfiero esos embriones, ¿no? Bueno, luego vienen las técnicas de tercera generación que involucran la fecundación in vitro y el sexado de embriones y espermatozoides. ¿Qué es lo que tuvo importante el sexado de embriones y espermatozoides en los 80? Es que si yo quería tengo un tambo, no me va a interesar tener machos, yo quiero vacas. Entonces, si yo antes de transferir estos embriones puedo sexarlo y solo transferir los que van a dar hembras, incremento esa eficiencia, ¿estamos? O lo mismo, si yo puedo sexar los espermatozoides y saber cuáles son X y cuáles son Y, y solo inseminar con la descendencia, para que dé la descendencia que a mí me interesa, incremento lo que a mí me interesa. Todo económico y a nivel de producción, etc. Si sale el 70% de machos de esa transferencia, estuve un año y perdí toda esa plata para tener menos cantidad de hembras de lo que necesitaba. Entonces, esto fue un avance muy importante. En cuanto a lo que es la técnica de fecundación in vitro, el fundamento es justamente recrear el proceso de fecundación que ocurre fisiológicamente. Y no solo el proceso de maduración del ovocito y la adquisición de la capacidad fecundante del espermatozoide que ocurre en el tracto reproductor de la hembra, sino la fecundación y también llevar a cabo in vitro todo lo que es el desarrollo embrionario, un cultivo embrionario. Entonces, para esto es importante conocer bien las características de los medios a utilizar para que estos espermatozoides puedan adquirir capacidad fecundante in vitro, que puedan fecundar este ovocito que ya tiene que estar maduro in vitro, ¿está? Y una vez que ocurra esto, uno lleva el cultivo embrionario por unos días y generalmente en el estadio de blastocito, ¿sí?, lo transfiere a la hembra receptora, que como siempre tiene que estar hormonalmente manipulada, digamos, para que tenga una preñez de la misma edad del embrión. ¿Qué aplicaciones tienen? Producir embriones a grandes escalas. Yo, por ejemplo, puedo obtener ovarios de matadero, que es un material de descarte, tomar esos ovocitos luego de la faena, madurarlos y obtener un montón de embriones a partir de la fecundación in vitro, esto con embriones de vacas panadas de alta producción. Podemos obtener embriones de vacas en pie, esto lo obtenemos extrayendo estos ovocitos, como les comentaba anteriormente, que se hace generalmente con una técnica que se llama OPU, que es guiada por ecografía, acortando aún más el intervalo generacional. Y el haber desarrollado esta técnica, el poder madurar ovocitos in vitro, etcétera, fue todo lo que es cómo incubar a los espermatozoides, cómo incubarlos, fue la técnica base para luego poder haber llevado a cabo la clonación y las metodologías de transgénesis más adelante. Pero bueno, aparte de la FIV, hay una metodología extra que se conoce como inyección intracitoplasmática de espermatozoides, o ICSI, ¿sí?, que surge como una alternativa a esta FIV convencional. Esta FIV convencional, como yo les decía, es la que reproduce en mayor cantidad lo que sucede in vivo, ¿sí?, pero in vitro. Este ICSI, ¿sí?, lo que involucra tenemos un ovocito maduro y a través de un micromanipulador lo que hacemos es inyectar un espermatozoide en el citoplasma de este ovocito para hacerle creer que fue fecundado y comenzar el desarrollo embrionario al activar, digamos, el proceso de fecundación. Entonces la pregunta es, ¿se reproduce lo que sucede en vivo? Este espermatozoide puede estar inmótil, no tenemos idea cuál es la calidad espermática, el operador lo agarra en un medio viscoso para que no se muevan y lo inyecta, no sabe si estaba vivo o muerto,
tenía problemas, etcétera. Entonces depende muchísimo del operador, y ese espermatozoide puede no haberse capacitado antes, ni nada por el estilo. Entonces, la FIB generalmente se ha aplicado, y hablo más que nada en la clínica, bueno, y también en los animales, cuando la hembra o la mujer tiene obstrucciones en las trompas de falopio, o oviducto, endometriosis, problemas en los cuales la inseminación artificial no estaría funcionando, ¿sí? Entonces, bueno, se hace la fecundación in vitro afuera y se transfiere el embrión. Cambio ICSI surge como una alternativa cuando el problema está del lado del macho, ¿sí? Espermatozoides inmóviles, muy pocos espermatozoides que no alcancen para una FIB, etc. O cuando no está sirviendo hacer una inseminación artificial o FIB. Entonces vamos a ICSI. Como dato, actualmente en la clínica, en humanos, la tendencia es usar ICSI. Tiene alta eficiencia, uno consigue una gran producción de embriones, y se está utilizando en la mayoría de los casos, ¿no? Se aplica aproximadamente el 80% de los casos en los cuales se tendría que haber aplicado FIB. Esto lo vamos a discutir más adelante en la materia, cuáles son las consecuencias, etcétera, pero a manera de dato. Y otro de los ejemplos son los equinos. Los equinos hoy no están, todavía el día de hoy no están establecidas las condiciones para llevar a cabo una fecundación in vitro, ¿sí? Entonces, sí o sí, la producción embrionaria a gran escala de equinos se lleva a cabo por ICSI o por clonación. Y eso me da lugar a hablar de las técnicas de cuarta generación, que estamos hablando de la clonación de células somáticas o transferencia nuclear de células somáticas. En los 80, o sea, las células totalmente diferenciadas, como células de la piel, etcétera, habían estudios que decían que era imposible reprogramarlas a un estadio indiferenciado, ¿sí? Como tiene el inicio del embrión, ¿no? Uno, cuando empieza a ocurrir el desarrollo embrionario, esas primeras divisiones, esas células son todipotentes, pueden dar lugar a cualquier tipo de tejido. Pero bueno, o sea, cuando la célula está totalmente diferenciada y ya tiene un destino, se decía que no podían volver a reprogramarse para atrás y dar origen a otra cosa. Entonces, pensar en una clonación era imposible, hasta que en el 96 sale en las noticias la famosa oveja Dolly. Y básicamente, ¿en qué consiste esta técnica? Yo tengo un ovocito maduro, al cual le saco el núcleo, o sea, toda su información genética, me quedo con el ovocito como maquinaria. Estamos como maquinaria de reprogramación celular con sus mitocondrias, factores maternos, etc., pero sin la información genética. Y lo que le hago es microinyectarle con un micromanipulador una célula del animal que a mí me interese clonar, donante, y fusiono esta célula donante a este ovocito como que cree que fue fecundado, y tiene la capacidad de reprogramar, como lo hace con el espermatozoide, por ejemplo, esa información genética cero para iniciar un desarrollo embrionario. ¿Qué es lo que va a tener esto? Que el clon que obtengamos es genéticamente idéntico a la célula donante que dio origen, con la que comencé a trabajar. Obviamente esta técnica es lo que menos asemeja a lo que ocurre in vivo. Acá el espermatozoide no tiene nada que ver. Yo quiero una fotocopia genética. Después, qué pasa con el nacimiento de este animal, lo vamos a discutir en otro momento, pero es una fotocopia genética de un animal que a mí me interesa seguir teniendo. Se utiliza muchísimo en polo, por ejemplo. Y acá viene el ejemplo donde uno hace una pequeña biopsia, por ejemplo, de piel de la yegua que a mí me interesa clonar, obtengo ovocitos de faena, total le saco el núcleo, solo me interesa el ovocito, no su información genética. Con un micromanipulador le saco el núcleo, ¿sí? Microinyecto la célula donante, ¿sí? Activo esto, lo fusiono y espero el desarrollo embrionario, y eso luego, cuando veo los embriones, los blastocitos, transfiero a una receptora con la idea de tener las crías o clones. ¿Estamos?
Y esto se estuvo aplicando, logró aplicarse desde la aparición de Dolly al día de hoy en un montón de especies. Estamos con distintos fines, pero es una técnica que ya tiene sus años y que fue incrementando en eficiencia, ¿sí? Altamente ineficiente, uno lo habla así, parece muy ideal, pero tampoco es tan fácil de aplicar, dado que tiene varias limitaciones. Recordemos que no tiene nada que ver lo que ocurre fisiológicamente, ¿sí? Donde en diferentes modelos como bovinos, murinos y ovinos se detectan anomalías placentarias. Este suele ser el principal problema, todo lo que son tejidos extraembrionarios en estos animales, crecimiento fetal excesivo, el nacimiento del feto muerto, incremento de la temperatura corporal al nacimiento, malformaciones, etcétera, mucha muerte fetal. En el momento que esto relativamente se fue mejorando con el tiempo, pero no tiene una eficiencia enorme. Y por último, también estas técnicas de biotecnología reproductiva dan lugar a las metodologías de quinta generación, como son la transgénesis, ¿sí? Y también la aplicación de células madre, ¿sí? En las cuales son técnicas por las cuales uno puede introducir o silenciar genes en el organismo, otorgando caracteres nuevos de interés obviamente humano. O sea, a ese animal no le va a importar estar generando más músculo o lo que sea. Y las técnicas que para generar animales transgénicos son un montón, pero bueno, uno puede microinyectar ADN en ese cigoto, o puede transferir ese ADN desde el espermatozoide, o sea, modificar una célula y después clonar microinyectarla a un ovocito y tener un clon con esa nueva característica. Y de acá la aplicación de Singer Fingers, de Talents, CRISPR, etcétera, etcétera, obteniendo nuevas características en los animales, desde fluorescencia, mayor tamaño, mejor pelaje, más músculo, mejor carne. Y bueno, uno de los ejemplos, tanto de clonación y transgénesis, es nuestra famosa vaca Rosita, ¿sí? Que calculo que deben conocer, saber de la misma, que produce leche con proteínas de leche humana. Estamos como para maternizar su leche. Entonces, una de las ventajas de esto de generar animales transgénicos es justamente como pasa con Rosita, por ejemplo, producir proteínas recombinantes de manera tejido específicas. Esto puede ser en sangre y después obtenerla a partir de plasma, que se ocupa mucho en ratones, conejos, como inmunoglobulinas, etc. Dirigirlas a la orina, ¿está? Y de ahí purificarlas. A la glándula mamaria para purificarlas a partir de leche, ¿sí? Siempre dependiendo de qué es lo que necesito, comercial productivo, o sea, enriquecer esa leche, ¿sí? Para salud humana, está para la producción de proteínas como insulina, etcétera, o biomateriales, está, o nutricional, como pasó con Rosita. Y bueno, por último, el avance de estas técnicas reproductivas también permite hoy hablar de un campo que involucra a la clonación con las células madres, ¿sí? O sea, la clonación terapéutica en humanos, no clonar a un humano, pero utilizar la clonación para una terapia. Donde, por ejemplo, si yo tengo un paciente con un problema no sé, o quiero regenerarle un tejido, etcétera, yo hago una pequeña biopsia, tomo esas células, las fusiono con un ovocito enucleado, que no tenga núcleo, y obtengo embriones que son clones de este paciente. ¿Y qué hago? Con estas células embrionarias las puedo diferenciar in vitro al linaje digamos, para lo que yo quiero aplicar en este paciente. ¿Y cuáles son las ventajas? Obviamente, la compatibilidad de estas células, porque son totalmente compatibles con las del paciente, por ejemplo. ¿Sí? Llevándolas a líneas hematopoyéticas como para trasplante de médula, pancreáticas, cardíacas, neuronales, hepáticas. Bueno, esto es un campo de mucho estudio y con un potencial enorme, pero obviamente
que avanza, pero todavía no se aplica del todo por cuestiones éticas, etc. Pero bueno, hemos visto todo un listado de aplicaciones. Todo esto involucra manejo del ciclo reproductivo, manejo de espermatozoides, la capacidad de poner, modificar genéticamente animales, de clonar, etcétera, de determinar también el sexo de la cría que tengo, pero bueno, nosotros como profesionales, creo que siempre en estas cuestiones donde uno está trabajando con embriones, etcétera, tiene que, preñeces, etcétera, tiene que cuestionarse y preguntarse en algún momento, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que más conviene? ¿Cuál es el costo-beneficio? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿En qué momento de la vida ese animal? Etcétera. ¿Y cuál es el fin de lo que estoy queriendo llevar a cabo? ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase. Tenemos clase de consulta el lunes 1 de junio, así que dudas, consultas, podemos verlo por el Zoom, o si no, tienen mi casilla de email en Más Campus para contactarme cuando quieran. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Adiós.